el sermón del día de hoy, que se llama Congregados para la Oración. Como una introducción, vamos a situarnos en la situación de Hechos capítulo 4. En este pasaje, antes de llegar a este pasaje, del 23 al 31, vamos a ver lo que ha ocurrido. Después de dar testimonio del Evangelio, Pedro había dado testimonio de Cristo por causa de la sanidad que había recibido el cojo en el nombre de Jesús. Y en ese momento, ahora les tocaba dar testimonio de Cristo a sus opositores, ¿no? ¿Quiénes eran? Se reunieron la familia de los sumos sacerdotes a confrontarlos, a detenerlos, porque estaban hablando no solamente de la muerte de Jesús, la muerte vicaria del Señor, sino que también hablaban de su resurrección. Entonces, ellos comenzaron a dar testimonio y a dar respuesta de su fe, ¿no? Le dijeron, ¿con qué autoridad hacen esto ustedes? Pues nosotros tenemos la autoridad de Jesús. Él es la piedra del fundamento, es la piedra angular. De manera que ustedes no valoraron esta piedra, sino que la desecharon. Entonces estas personas vieron, al escuchar estas palabras de Pedro, reconocieron que Jesús había estado con ellos. Es decir, ellos habían estado con Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque reconocieron a Jesús en ellos, en sus palabras, en su manera de hablar, en su manera de comportarse, ¿verdad? Y nos dice también que les prohibieron hablar el nombre de Jesús. Le dijeron, no tenemos que hacer que esto se esparza, entonces hay que amenazarles, no podemos meterlos a la cárcel porque el pueblo ahorita está glorificando al Señor y mucha gente pues los está apoyando ahorita y sería ir en contra del pueblo, ¿no? Mejor hay que amenazarles, ¿no? Hay que decirles que no vuelvan a hablar de esto, ¿no? Que va a haber castigo, incluso cárcel, si lo siguen haciendo. A la respuesta de ellos fue, no, es justo obedecer a Dios antes que los hombres. Por encima de toda autoridad está el nombre del Señor, ¿no? Su voluntad. Entonces, después de estas cosas, Pedro y Juan llegan a los hermanos, se reúnen con los hermanos de la iglesia y les cuentan lo que ha pasado. Y es esto lo que estamos ya situándonos en el texto del día de hoy. Ellos llegan y comienzan a contarles lo que ha ocurrido, lo que ocurrió con el cojo, lo que ocurrió con la familia de los sumos sacerdotes y el testimonio que ellos dieron, ¿no? Entonces, ahora, si a la luz de este texto, ¿no?, vemos cómo ellos se reúnen, oran y son llenos del Espíritu Santo. Pero ahora, si nos preguntamos cuál sería nuestra reacción o tu reacción el día de hoy si tus autoridades te prohíben hablar de Cristo libremente, por ejemplo, ¿no? ¿Qué medidas tomarías? ¿Los confrontarías acaso haciendo valer tus derechos de la libertad religiosa? Posiblemente. ¿De qué forma se lo contarías que te han confrontado por hablar de Cristo? ¿De qué forma se lo contarías a tus hermanos de la iglesia, por ejemplo? ¿Lo harías con un corazón lleno de fe? Se opusieron, pero yo testifiqué de Cristo gracias a que el Espíritu de Dios me ayudó, ¿no? ¿O lo harías lleno de ira, ¿no? ¿Cómo es posible que, ¿no?, socave mis derechos? ¿Cómo es posible que me prohíban hablar del Dios que me ha salvado? ¿O lo harías con gran tristeza diciendo, ¿no?, ¿por qué me sucede esto? Dios, yo quiero hablar de ti, pero hay oposición, la gente no le gusta escuchar de Jesús, ¿no?, y encima ocurre esto, ¿no? ¿Cómo les contarías? Y cada uno de nosotros sabría la manera en que, si nos hubiera ocurrido, o si ya ha ocurrido, cómo se lo comunicaríamos a los hermanos. Entonces, y ante esta situación, ¿qué es lo que harías tú y tus hermanos después de escuchar esto? ¿Qué harías? ¿Lo dejarías ahí, no? Sigamos orando, ¿no? Sigamos
hablando de Cristo a pesar de... ¿Qué es lo que haríamos? Y es por eso que la palabra de hoy nos dice lo que debemos de hacer, la actitud que debemos de tomar. Es por eso que vamos a ver hoy día, vamos a ver 3 puntos. Primero vamos a ver que la iglesia está llamado a actuar en unidad. Segundo, que una iglesia unida es una iglesia que ora, una iglesia que persevera en la oración. Y tercero, que la iglesia que ora va a recibir una respuesta divina. Dios va a responder esa oración. ¿De qué manera? Dando la llenura de su espíritu, que era la petición que ellos le hacían, ¿no? Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces vamos a comenzar, ¿no? Entonces aquí en este pasaje nos encontramos la reacción de la iglesia cuando se les prohíbe hablar de Jesús y son amenazados con el castigo. Vamos al primer punto, un llamado a la unidad, versículo 23 y parte del versículo 24. Dice así: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, ¿no? Y continúa el texto, pero hasta ahí vamos a verlo. Bien, hermanos, la manera en que entregamos un mensaje o una noticia a las personas va a influir mucho en la reacción, en cómo lo van a tomar o cómo van a responder. Si es una noticia que tú lo das con una actitud pesimista, va a generar desánimo. Si la das con ánimo, con aliento y fuerza, pues lo que va a ocurrir es que va a incentivar, ¿no?, a la perseverancia, va a animar a los que están decaídos y va a dar esperanza, ¿no? Pedro y Juan, hermanos, tenían grandes noticias que dar. En lugar de ir a los hermanos y quejarse por lo que había ocurrido, miren la conducta de los hermanos, de Pedro, de Juan. Ellos, imagínense qué es lo que hicieron, ¿no? Vamos a ver que oraron, claro que sí, pero la actitud no es una actitud de queja. Miren, vamos a ver de que ellos, con qué ánimo les habrán hablado, ¿no? Hemos dado testimonio de Cristo. Mucha gente ha creído. Nos dijeron que no lo hablaríamos, pero el Señor ha estado con nosotros. Y vemos en el Antiguo Testamento qué es lo que ocurría cuando un corazón, ¿no?, daba un informe con incredulidad. Vemos que la congregación de Israel muchas veces pasó por situaciones de oposición, luchó, se enfrentó a sus enemigos, pero la manera en que uno da el testimonio va a depender también de la fe que uno tiene en el corazón, ¿no? Por ejemplo, cuando los espías del campamento de Israel fueron 40 días a ver la tierra, a reconocer la tierra de Canaán, y cuando volvieron, los 2 espías dieron su reporte. Dijeron: ¿sabes qué? La tierra es así, la tierra tiene bastante gente, ¿no? Hay gigantes, hay ciudades amuralladas, ¿no? Y la conclusión de su reporte fue: es imposible tomar la ciudad. Es imposible conquistar Canaán. Nosotros somos pocos, ellos son muchos, nosotros somos pequeños, ellos son grandes. Y eso solamente mostraba un corazón incrédulo. Claro, no se trata de negar la realidad de las cosas. Se trata de ver la realidad con los ojos de Dios. Es cierto que esas ciudades cananeas eran fuertemente protegidas. Tenían sus soldados numerosos. Tenían pues grandes recursos. Pero fue diferente el testimonio que solamente 2 personas dieron, que fue Josué y Caleb, a diferencia de los demás espías que lo vieron con ojos de incredulidad. Ellos dijeron: es cierto, la tierra es buena, tal como lo dijo Dios. Es cierto, el enemigo está protegido, está armado. Pero Dios nos ha dicho que estará con nosotros y cumplirá su promesa. Conquistaremos la tierra. Esa actitud no niega la realidad
de la situación, sino que se apoya en lo que Dios ha prometido. Y miren esta reacción de Pedro y de Juan. Ellos vinieron a los suyos, dice el versículo 23, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, ¿no? Las amenazas, ¿no? La oposición, pero también les habrán contado cómo les respondieron, ¿no? Fíjense esa respuesta ahí que en los versículos anteriores, ¿no? No es una respuesta con temor, es una respuesta con certeza de fe, ¿no? Entonces, resulta que ¿cuál fue la reacción de ellos? ¿No? Señor, ¿por qué no nos permites que la gente escuche de ti? No, dice el versículo 24, ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Miren, lo contrario que ocurrió en el desierto del Sinaí, cuando Israel estaba en el proceso de la conquista de Canaán, ellos se dividieron, pero acá la iglesia se unió. Nos dice que alzaron unánimes la voz. Y acá hay un llamado a la oración, pero no solamente a orar, sino a orar en unanimidad. ¿Qué es la unanimidad? Si ustedes lo buscan, les va a aparecer que es que todos los que están ahí reunidos por una causa tienen que actuar con un mismo parecer, una misma voluntad, un mismo sentir. Entonces la iglesia, al escuchar esto, se unió en un mismo sentir, no se dividió. No dijeron, quizá va a salir mal, quizá la va a salir bien, ¿qué vamos a hacer? No, todos eran de un mismo sentir, de una misma voluntad. Y eso los llevó a tener una oración bien dirigida. Ya no, cada uno no oró según su parecer. Por eso es importante que la iglesia tenga días de oración. Y sobre todo que todos los hermanos se reúnan a orar. Si hay hermanos que no se reúnen a orar, pues no estamos siguiendo el modelo bíblico, ¿no? Tiene que haber un interés a orar unidos, pero más que unidos, no, más que reunidos, digo, en unanimidad. Un solo sentir, un solo corazón. El cristiano que busca caminar junto con la iglesia va a buscar la manera de participar con la iglesia. El que no va a poner muchos pretextos. Podemos tener ciertas dificultades que nos impidan reunirnos, como era el caso de la iglesia, por ejemplo, de los siguientes siglos, siglo III, siglo IV, fuertes persecuciones que hasta los llevaba a reunirse, pero en catacumbas. Y nosotros ahora, pues, no es que salgamos y alguien nos denuncie por ser cristianos. Algo está pasando en nuestros corazones, ¿no? Hay un alejamiento en la adoración, en el fervor, nuestro llamado. Tenemos que reflexionar en cómo estamos dirigiendo nuestra vida. Es responsabilidad de cada cristiano el orar unidos. Se les comunica que hay días de oración. Se les comunica que hay días de culto. ¿Y cómo respondo a ello? Es algo que tenemos que meditar seriamente. Tenemos que ser de una sola voluntad, de un solo sentir, como fueron los hermanos. La iglesia, que es como un cuerpo, no puede moverse cada uno según la dirección que le parezca, sino que la iglesia se mueve siguiendo ¿a quién? No al pastor, sino a la cabeza que es Cristo. Entonces, el pastor junto con la iglesia va a seguir la dirección del Señor, bajo la guianza de su Espíritu Santo, hacia su voluntad. Y es lo que debemos de hacer. Ahora, ¿qué tiene que ver aquí, por ejemplo, la vida familiar, la vida laboral? ¿Cómo en tu familia estás actuando en unidad y en unanimidad con tu familia cuando oras y das culto familiar, por ejemplo? ¿Hay problemas familiares que afrontas? ¿Cómo llamas a tu familia a la oración? ¿Lo haces o no lo haces? ¿Tienen tiempo devocional, tiempo de altar familiar o de adoración familiar? Es necesario ello. Es responsabilidad de las cabezas de familia.
De igual manera, para orar por causa de la familia en la sociedad. Es importante. ¿O no hay problemas sociales? Que es cuando la iglesia se reúne, también ora por causa de la situación de cómo está su ciudad. Y si vemos en las noticias, hay mucho por qué orar. Hay mucha inseguridad, ¿no? Inseguridad ciudadana, hay mucha, ¿no? Mucho libertinaje, hay mucha violencia también. No solo acá, sino en la capital, no más todavía, y a medida que vemos globalmente, pues en todas partes del mundo, ¿verdad? Estamos en los últimos tiempos. Desde la ascensión del Señor hasta ahora estamos en los últimos tiempos. Y la iglesia tiene que responder a esos últimos tiempos con la perseverancia y con un corazón unánime. Bien, lo segundo que tenemos que ver, hermanos, es que una iglesia unida va a orar. Versículos del 24 al 30 nos dice, continúo leyendo la segunda parte del 24, dice, y dijeron, Señor, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén. Bien, en esta segunda parte, hermanos, vamos a ver cómo reaccionan los cristianos cuando se enfrentan a los problemas. Cómo responden, cómo deben de responder. Primero, manteniendo la comunión íntima con el Señor. O bien, los problemas te acercan más al Señor, o bien te engañan y te alejan. Entonces, vemos dentro de esta preciosa oración, hermanos, que los hermanos hicieron dos cosas. Comunicaron al Señor en oración la oposición, el problema que ellos tenían, la oposición de sus líderes religiosos, y como segunda parte hicieron una petición, al Señor, ¿ya? Entonces, y cada vez que nos acercamos en oración, hermanos, sabemos que el Señor conoce nuestras situaciones, incluso más claro que nosotros. Nosotros vemos un lado nomás, el lado del problema que ven nuestros ojos, que comprende nuestra mente. Pero el Señor ve el panorama completo. Es por eso que cuando nos acercamos al Señor, buscando su ayuda, buscando su fuerza, buscando que Él nos guíe, hay que comprender esto, que hay que venir y ver la situación con los ojos de fe como lo hicieron, ¿no? Y lo primero que ellos dijeron fue esto: soberano Señor. No dijeron, Señor, ayúdanos. Ellos comenzaron diciendo, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué podemos encontrar en este primer versículo? Antes de explicarles, Señor, ¿no? Mira cómo se están oponiendo a ti, comenzaron a orar de esta manera: soberano Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra y todo lo que hay en él. ¿Qué expresa esto? La soberana voluntad y poder de Dios. Por encima de toda autoridad terrenal, por encima de todo plan, ¿no? O estrategia de oposición o del enemigo, la vida del creyente va dirigida por Dios. ¿Por qué? Porque Dios compró su vida. Nuestra vida, todo nuestro caminar, las decisiones, todo ello es encauzado por Dios. Dios tiene la máxima autoridad como dueño de todo y dueño de nuestras vidas. Por eso tenemos que orar reconociendo primero que Dios está en control de toda situación que venga a nuestra vida. Y claro,
¿Cómo nos vemos a nosotros en esa situación? ¿Como víctimas de las circunstancias? ¿Como pobres creyentes que son oprimidos? Pedro y Juan no se vieron así. Sus palabras al orar nos dan a conocer que ellos se reconocen a sí mismos como siervos, no como víctimas, como siervos que aceptan las pruebas que Dios permite para ellos. Las dificultades, la oposición que Dios permitió a la iglesia del primer siglo eran necesarias para que la iglesia crezca. Orar no es simplemente presentarle a Dios tu problema o quejarte con Dios. No es solamente dialogar con Él amenamente, sino ponerte en la postura que tú tienes como hijo de Dios. Es cierto que va a haber oposición, va a haber muchas veces te van a impedir hablar de Cristo o de alguna manera van a vulnerar tus derechos, pero no tienes que olvidar tu posición delante de Dios. Preséntate delante del Señor con plena confianza de quién eres tú, de que tú tienes el derecho de ser hijo de Dios y que Dios no se queda de brazos cruzados. Dios va a actuar, pero confía primero en su soberanía. Dios es el soberano. El Dios que hizo el cielo y la tierra, ¿acaso no hizo también estas personas? ¿No sabe acaso el curso que va a tomar la situación por la que estás pasando? Entonces confía en su soberanía. No hay nada que el hombre pueda tramar o que pueda hacer en lo oculto que Dios no lo sepa ya. Y si Dios permite esta situación es porque tiene que darse una respuesta y Dios quiere obrar en medio de esa situación. Lo segundo que vamos a ver aquí también es lo que continúa, y el que está dirigiendo la oración, porque hemos dicho que ellos oraban en unanimidad, lo que significa que uno estaba dirigiendo la oración y los demás apoyaban esa oración. Versículo 25 dice: por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué los pueblos piensan vanidades, cosas, ¿no? Cosas sin sentido? Se reúnen los reyes de la tierra, príncipes confabulan contra Dios y contra Cristo, ¿verdad? Y comienza a citar lo que se ha leído en la palabra proclamada. El Salmo 2, del 1 a todo el capítulo 2 prácticamente, es donde se ubica este texto. Ya esto David lo había dicho antes, ¿no? Por inspiración del Espíritu de Dios. Y expresa el Salmo 2 claramente la oposición del mundo en contra de Dios, pero especialmente la rebelión que tendría su propio pueblo en contra de su Mesías. Si antes vemos en Génesis cómo todo el pueblo, cuando era de un solo idioma, ¿no?, se reunieron y dijeron: vamos a rebelarnos contra Dios, vamos a confrontar a Dios. ¿Qué hicieron? Hicieron una gran torre, ¿no? Comenzaron a construir una gran torre que llegara al cielo, la Torre de Babel, ¿se acuerdan, no? Sí. Entonces, esa construcción representaba el poderío del hombre, ¿no? Nosotros queremos confrontar a Dios, podemos vencer a Dios, ¿no? Podemos hacerle frente, ¿no? Como resultado, no terminaron de construir la torre. ¿Por qué? Porque Dios intervino. ¿Qué hizo Dios? Confundió su habla, ¿verdad? Los dispersó en varios idiomas. No podían comunicarse, no podían construirlo, ¿no? Mientras el mundo actúa en unanimidad para lo malo, en contra de Dios, la iglesia tiene que actuar en unanimidad a favor de Dios. Y ahí hay un enfrentamiento constante que no tenemos que dejar pasar. Hay veces uno puede hasta relajarse y decir: no, sí, todo está tranquilo, no hay problema. Pero hay una lucha constante. Ahora, este salmo claramente nos dice, si ustedes lo continúan leyendo ahí en sus Biblias, nos dice ahí el versículo, Salmo capítulo 2, versículo 3, cuál es la actitud de estas personas que confrontan al Señor. Dice: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, nosotros no queremos que Dios nos dirija, no queremos someternos
a la voluntad de Dios, queremos mandar nosotros. Queremos hacer lo que nos gusta, ¿no? Queremos escoger al Cristo que nos agrada. Y es por eso cuando el Señor Jesucristo vino, iba en muchas cosas en contra de lo que a ellos pensaban, de lo que ellos querían. Por eso que lo rechazaron. Por eso Salmo 2, versículo 4, miren lo que dice Dios. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Vemos que esta es una figura. Prácticamente el Señor está diciendo, en vano están haciendo estas cosas. Buscan su propio Mesías, buscan rebelarse en contra de la autoridad de Dios. En vano hacen estas cosas. Es como si Dios se burlara de esa manera, diciendo, en vano lo hacen. Dice 5, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, ¿no? Dios se va a acercar a ellos duramente, los va a reprender, los va a confundir. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Esta es la respuesta de Dios. Aunque ustedes busquen un Mesías a su modo, una manera de salvarse conforme a sus pensamientos, conforme a sus capacidades, yo ya he puesto mi rey sobre Jerusalén. Yo ya les he mostrado quién va a ser el Mesías, quién es el Mesías, aquel que murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Él es el rey que he puesto sobre mi monte santo, dice Dios. Versículo 7, yo publicaré el decreto, dice. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y Dios lo ha publicado así. Durante el ministerio del Señor fue publicado el mensaje del reino de los cielos. Ya ha llegado el Cristo. Arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado. Creed en el Evangelio. Y Cristo se dio a conocer como el gran yo soy. Él se dio a conocer como el Hijo de Dios. No solamente lo habló, sino que lo demostró mediante las señales que lo confirman, que confirman sus atributos divinos. Por eso es en vano la rebelión de las autoridades en contra de la voluntad del Señor. Pero aún más, ¿de qué manera vemos nosotros la soberana voluntad de Dios en nuestras familias? ¿Cómo hacemos frente a esto? El Señor ya ha dicho que iba a ocurrir esto, pero que nada de esto escapaba a su conocimiento. Es más, todo esto que ocurría justamente porque el consejo de Dios lo había determinado que así sucediera. Eso nos dicen Hechos, que estamos leyendo, volviendo al texto, Hechos 28. Este Salmo 2, está diciendo Pedro, se ha cumplido con nosotros. Se han unido los pueblos, se unió el pueblo de los judíos con las autoridades gentiles romanas, ¿no? Y incluso Herodes y Poncio Pilato, ellos estaban peleados. Si ustedes leen los evangelios, ¿cuándo se reconcilian y se vuelven amigos para juzgar y condenar a Jesús? Ahí se lee. Y el mundo puede estar dividido en muchas cosas, gustos, preferencias, equipos, pero cuando el mundo se vuelve uno, para la maldad. cuando se trata de negar a Dios, cuando se trata de confrontar a Dios, ahí se vuelven uno. Y puede que haya una aparente religiosidad en nuestros tiempos. A todos les gusta Dios, Dios es amor, Dios es bueno, Dios nos bendice, pero háblales de Jesucristo. Háblales que Él demanda una vida convertida, una vida en donde nos lleva la palabra y expone nuestros pecados y nos llama al arrepentimiento, a ser diferentes. Eso no les gusta a las personas. No, porque si yo acepto eso, yo me voy a tener que sujetar a Dios, voy a tener que darle cuenta de mi vida a Dios, voy a tener que andar como Dios me demanda. Yo no quiero eso, yo quiero mi libertad. Yo quiero vivir como quiero. Y justamente es esto. Rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Esta es la respuesta del mundo que se opone a Dios. No quiere que Dios gobierne sobre sus vidas. Pero aún así no se dan cuenta que es por la misericordia de Dios que ellos aún viven. Dios es soberano sobre sus vidas, sobre el mundo. Y aunque los enemigos de Dios se unan en rebelión,
No saben que ellos caminan según el designio de su voluntad. Y la iglesia es plenamente, ¿no? Debe saber esto plenamente y tener gran confianza en Dios, porque hemos leído, Dios ya ha dicho, este es mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Dios ya ha puesto a Cristo, ya ha proclamado su victoria en la cruz. ¿Qué debemos de hacer si no es más que aceptar esa buena voluntad? Y seguidamente en esta oración vamos a ver las peticiones que ellos hacen. Ellos le presentan la situación al Señor, ¿ya? Y comienzan pidiéndole, diciéndole esto: Señor, ahora mira sus amenazas. Cuando leemos esto puede parecernos queja. Señor, mira cómo me han dicho esto, que me van a hacer esto, que me van a hacer esto. No, hay que leerlo bien. ¿Ya? Nos dice acá el texto de Hechos 4, ¿ya? Nos dice el versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra. Miren, aquí vemos que no es una actitud de queja. Ellos están reconociendo: Señor, mira sus amenazas que son vanas. Mira esta vana oposición que hace el mundo en contra de ti. Mucha gente puede levantarse con amenazas, pero sabemos que ninguna de ellas va a poder desviar o impedir que se cumpla tus designios. Pueden quizá detenernos a nosotros físicamente, pero jamás van a detener a la palabra del Señor, porque escrito está, la palabra de Dios no está presa. De una y otra manera fluye. Con nosotros o sin nosotros, fluye. Entonces, ellos no pidieron: Señor, júzgalos porque nos están amenazando, que descienda fuego del cielo y los queme porque nos están amenazando. No les dijeron, no pidieron eso. Señor, considera estas vanas amenazas para que tú nos permitas hacer esto. ¿No? Ante esta oposición, Señor, que es real, ¿no? Tampoco está menospreciando las amenazas, ¿no? Porque son capaces de hacerlo. Mataron al Señor en la cruz, entonces, ¿qué no le van a hacer a la iglesia? Entonces les dice: Señor, considerando estas amenazas, permítenos hablar de Cristo sin temor. Ahí está. Por causa de esta situación, Señor, fortalece a tu iglesia, anímanos, danos denuedo, danos ese denuedo para testificar tu nombre. Señor, la iglesia necesita un corazón que no tema a la amenaza del Evangelio. También les pidieron esto: que Dios se manifestara con señales y maravillas. Ahora, mucha gente, al leer este texto aislado, piensan de que cada reunión de oración Dios va a obrar milagrosamente o va a hacer temblar el cuarto como lo hizo acá, que leemos al final de este texto, ¿no? Después de que oraron. Están esperando que después de que cada oración se mueva el edificio. Pero no es así. Fíjense por qué ellos pedían esto. Porque en el primer siglo se tenía que dar demostración del cumplimiento del nuevo pacto en Cristo. Eran las maravillas, los señales, esos milagros de sanidades, ¿no? Todo esto era prueba de que ellos eran apóstoles de Jesús. Esto tenía que estar dado y confirmado a la iglesia del primer siglo. Una vez que este periodo acaba, cesa todo tipo de señales o manifestaciones milagrosas como dones que tuvieron los apóstoles. Y hasta ahí acaba. Pero la pregunta es, ¿entonces la iglesia ya no debe de orar por señales, maravillas? Claro que sí, pero no de ese sentido. Señor, que cuando hablemos de Jesús, ¿no?, que ocurra un milagro, ¿no? Dios lo puede hacer, pero no es que pidamos que ocurra un milagro visible, sino el más grande de todos los milagros, que la gente al escuchar el Evangelio pase de muerte a vida. Las grandes señales y maravillas que pueda haber es un corazón convertido.
es que la gente que se opone al Evangelio se convierta al Evangelio. ¿Qué pasó con Saulo de Tarso? Perseguía pues con violencia y con ferocidad al Evangelio. Y la maravilla que ocurre es que él se convierte en la ciudad de Damasco. El Señor Jesús lo va a su encuentro. Y de esa manera hay que pedir, Señor, danos ese denuedo, no permitas que caigamos en temor para que podamos hablar de tu nombre correctamente. Y manifiesta tus maravillas. La maravilla de la predicación de los apóstoles, el mensaje que predicó Pedro, Juan, Pablo, que sea el mismo mensaje que obre con poder en el corazón de las personas que lo escuchan. De manera que el milagro de la misericordia de Dios llegue a sus vidas. Ahora, nos dice el texto bíblico que después de terminar de orar, el lugar se sacudió, ¿no? Un temblor, ¿no? Ahora uno, pues, que piensa que las señales siguen, va a confundir un temblor, un temblor sísmico, con una manifestación de Dios, ¿no? Por la oración, ¿no? Y no hay que confundir las cosas. Pero uno piensa, ¿no?, acerca de este versículo. Los hermanos, quieran o no, ante las amenazas, nos afectan. Nosotros no somos insensibles ante las palabras, amenazas o la oposición que venga. De algún modo nos afecta, claro que sí. Pero fíjense, ellos estaban de cierto modo temerosos, ¿no?, al escuchar la oposición. Pero la oración les hizo cobrar ánimos. Pero aún más la respuesta de Dios sacudió ese lugar. ¿Cómo reaccionan ustedes cuando ocurre un temblor? ¿Se alegran del temblor o qué causa el temblor en nosotros? Yo no me muevo. El temblor pues, nos causa un poquito de temor, ¿verdad? Nos causa un poquito de temor, dice, uy, ¿verdad? Y cuando no se detiene el temblor, más todavía nos preocupamos, ¿no? No se está deteniendo, ¿no? Y nos preocupamos más, tememos un poco. Entonces, imagínense esto, ¿no? Es posible que este temblor, pienso yo, que al sacudirlos a ellos, les haya servido para sacudirles del temor y de la inseguridad que tenían. Es decir, no van a temer más al problema, no deben de temer más al enemigo, a las amenazas, de lo que debemos de temer al Señor. El Señor sacude ese recinto como un temblor en respuesta a la oración y hace que ellos teman al Señor, que vuelquen su mirada al Señor. El Dios que hace temblar los corazones. El Dios que hace temblar el mundo incluso, ¿no? Porque Él tiene el dominio sobre todo. ¿A quién debemos de temer? La palabra del Señor nos va a decir que nosotros tenemos que alegrarnos con temor y gozarnos con temblor ante el nombre del Señor. Y el Señor dice, yo de verdad, mis ojos están sobre aquellos que temen mi palabra, que tiemblan al sonar de mis palabras. Entonces, ¿cuál debe ser pues la actitud de nuestro corazón? Más que temblar a una amenaza o temer a una amenaza, tenemos que temblar a la palabra del Señor. ¿Se imaginan cómo estaba Israel al leer este libro de Éxodo cuando Dios les hablaba desde el Sinaí? ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Qué bonito Dios nos habla. ¿Cómo era? Al escuchar como sonido de trompeta, al ver el fuego, al ver toda la manifestación de la voz de Dios directa hacia ellos, ellos estaban tan temerosos, tanto que decían, vamos a morir. Por eso le pidieron a Moisés, Moisés, tú preséntate delante del Señor, porque si no vamos a morir, Dios nos va a destruir. Ante su poder, ante su santidad, tenemos gran temor. Sé tú mediando entre nosotros, si no vamos a morir. Claro, y de esa manera, hermanos, ahora en el nombre de Jesús podemos temblar, pero con temor reverente. Y hacer frente a la amenaza no con miedo, sino con firmeza del corazón. Jesús oró por nosotros, así que, y para todos los que creen lo que predican los apóstoles, dijo. Lo que Entonces, creen y lo que van a hacer. claro.
Entonces, de esa manera, hermanos, ellos oraron y dijeron: Señor, permítenos hablar con denuedo. Muestra que nuestro testimonio que vamos a dar está avalado por ti, respaldado por ti mediante estos prodigios y señales a través de tus apóstoles, que prueban que el mensaje viene de ti. Y ellos reconocieron: el Cristo, el Hijo de Dios, no solo murió, ha triunfado y está con su iglesia mediante su Espíritu Santo. Esa es la evidencia. Como último punto, el versículo 31, la respuesta divina, la llenura del Espíritu Santo. Versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Los que estaban reunidos orando recibieron valor, fuerza, poder en el Espíritu. Esto era lo que necesitaban para hacer frente en contra de los enemigos de Dios. Ahora, ¿a qué nos referimos con la llenura del Espíritu? Porque nos dice acá fueron llenos del Espíritu. ¿Será que el Espíritu vino por partecitas cuando vino a nosotros? No, no es eso. No confundamos que el Espíritu Santo viene a nosotros con la llenura del Espíritu. Es diferente. ¿Ya? Y miren, ellos pidieron: Señor, concédenos el denuedo. Hablar con seguridad, con valentía tu palabra. Y la respuesta de Dios fue llenarlos de su Espíritu. ¿Por qué? Y es lo que la iglesia tiene que pedir: ser llena del Espíritu de Dios. Ahora, ¿a qué nos referimos con llenura? La Biblia nos va a hablar que la llenura, ¿no?, es cuando algo está controlando tu vida. ¿Ya? Por ejemplo, una persona que es controlada por el miedo está llena de miedo. No puedo actuar de una u otra manera más que con temor. De igualmente, una persona que está llena de ira no va a actuar sino más que llevado por la ira, ¿verdad? Puede actuar con violencia, puede hacer alguna locura incluso. Entonces, siguiendo esta idea, ser llenos del Espíritu Santo es estar bajo el control del Espíritu Santo. No se trata de un trance emocional, no. ¿Ya? No es ver cosas, no. Sino que se trata de estar llenos plenamente de la palabra del Señor primero, y manifestar un carácter piadoso y una vida en el Espíritu. Una persona llena del Espíritu va a ser usada por Dios de manera que todas sus capacidades sean movidas para obedecer a Dios y hacer su voluntad dentro y fuera de la iglesia. ¿Ya? Entonces, tenemos que orar pidiendo ser llenos del Espíritu en todo nuestro ser. Y obviamente la llenura va a manifestar sus frutos, se va a dar a conocer. Y leemos en las cartas paulinas cómo nos dice esto. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Gozo, gratitud, ¿no?, paz, fe, mansedumbre, paciencia. Y esto va a dar a conocer que una persona está siendo llenada del Espíritu. La sujeción a la autoridad de Dios es otro de los rasgos de una persona llena del Espíritu. Y cuando buscamos acerca de la llenura del Espíritu en las Escrituras, nos vamos a dar cuenta de algo muy importante. El texto nos dice, miren lo que nos dice el texto, el versículo 31 de nuestro Hechos 4, nos dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, ser lleno del Espíritu ¿es solamente para que lo sea el pastor y algunos hermanos de la iglesia, o la llenura lo tienen que tener todos los hermanos? Todos los que creen. Todos, porque acá está en plural, miren. Todos fueron llenos. Plural. Entonces Dios desea que toda la iglesia sea llena, no algunos. Por eso a la oración tienen que venir todos. A la congregación tienen que venir todos los que son miembros de Cristo. ¿Para qué? Y perseverar juntos para que todos sean llenos del Espíritu Santo. Esto es un mandato también, hermanos. No es algo que Dios dice, si puedes, si quieres,
busca ser lleno del Espíritu. Dios demanda. En Efesios, en la carta a los Efesios, encontramos que es un mandato. Sed llenos del Espíritu Santo. Llénense del Espíritu Santo, es un mandato. Ahora, y esta llenura, creo que también le hemos dicho en prédicas anteriores, no es algo que nosotros actuemos, sino es algo que Dios hace en nosotros. Y como es un acto pasivo, busquémonos dejarnos llenar por el Espíritu Santo. De modo que cuando venimos a oración, no resistamos que Dios obre en nuestras vidas. Hay veces el no venir a la oración o el no ponernos a la voluntad de Dios es resistir a ser llenos del Espíritu. ¿De qué manera estoy yo contristando al Espíritu Santo? No buscando ser llenos de Él, buscando ser llenos de otras cosas. ¿Y cuándo tenemos que ser llenos del Espíritu Santo? Algunas veces, los domingos nada más, los días de jueves, viernes santo. Algunas veces o siempre. Siempre. Miren, y cuando leemos en Gálatas capítulo 5, versículo 16, nos dice, anden en el Espíritu. Ya, esa es una clara referencia de vivir llenos del Espíritu Santo constantemente, o sea, cada día. La llenura es cada día. Tú puedes estar lleno del Espíritu Santo, conducido bien por Dios, usado grandemente por Dios el día lunes y el día martes estar huyendo como Elías triste por las situaciones. Por eso la llenura es cada día. Dios ha reservado una porción de llenura para cada día de tu vida. Por eso es algo muy importante. Esta debe ser la experiencia diaria del cristiano, porque el cristiano no solamente ora cuando se va a reunir con la iglesia a orar, ora siempre. Siempre pidamos el control, la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. Ya hemos dicho cómo tenemos que llenarnos del Espíritu de Dios. Primero, no resistiendo ni contristando al Espíritu de Dios. ¿Y qué significa contristar al Espíritu Santo? Hacer cosas que al Espíritu de Dios no le agradan. ¿Ya? Por ejemplo, cuidando nuestro corazón de caer en las pasiones y los deseos de la carne. ¿Cuántos de nosotros luchamos constantemente con estos deseos de la carne? ¿Y cómo hacemos frente? Primero reconociendo en nuestro pecado, en nuestra debilidad, que no podemos hacer frente a esto sin la ayuda de Dios. Efesios 4:30, no contristen al Espíritu Santo. Cuidemos lo que vemos, lo que escuchamos y lo que hagamos. Por eso el cristiano tiene cuidado de agradar a Dios. Y como dice el apóstol Juan, si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, de manera que podemos venir a Él con un corazón dolido por haberle fallado y pidiéndole sanidad y restauración, no solamente de nosotros, sino de los miembros de nuestra familia que lo necesitan mucho, porque podemos quizá hablarles y estar bien o parecer que están bien, pero en lo personal, en sus vidas diarias de ellos, ¿cómo lo estarán viviendo? Las luchas que estarán teniendo. ¿Estarán ganando o dejándose ganar en la batalla espiritual? Y segundo, hermanos, llenemos nuestras mentes de la palabra de Dios. ¿Quieres ser lleno del Espíritu? Llénate primero de la palabra. Zambúllete en las Escrituras, porque ellas son inspiradas por el Espíritu Santo. De modo que hagas que estas palabras sean las que dirijan tu mente. Que la palabra de Dios dirija tus acciones también. Es por eso que Colosenses capítulo 3, versículo 16 va a decir esto, que la palabra de Cristo more abundantemente en nosotros. Si abunda la palabra de Dios, si leemos la Biblia constantemente, es un paso para ser llenos del Espíritu Santo. Es algo fundamental. Y a medida que conoces más al Cristo de la Biblia, tus pensamientos, tu manera de vivir, todos tus estándares van a cambiar.
a la manera del estándar del reino del cielo. Y vas a poder actuar con el poder de Dios sobre tu vida. Porque primero es necesario que conozcas la palabra, seas guiado por ella, y Dios va a poder vertir su poder sobre tu vida para que así seas usado. Dios no puede de frente llenarte con su poder si tú no lees la Biblia, si tú no haces su voluntad. Entonces es necesario primero esto. Es por eso que se testificó de las Escrituras al pueblo, se dio testimonio a los que se oponían, se reunieron a orar constantemente. Y veamos las constantes, porque en Hechos 2, cuando ellos, antes de ser que el Espíritu Santo viniera y sean llenos del Espíritu Santo, ellos estaban unánimes en oración. Vemos en Hechos capítulo 4 que seguían unánimes en oración. Ahí hay una constante, que la oración es fundamental, juntamente con la lectura de las Escrituras, para poder ser usados por Dios. Bien, queridos hermanos, hemos terminado el sermón de hoy. Acompáñenme a orar. Amado Señor, te damos las gracias. Gracias por permitirnos estar hoy ante tu presencia. Ayúdanos, Señor, a responder a ese llamado que tenemos, a actuar con un corazón unánime, estar unidos y unánimes en oración con la iglesia. Segundo, hermanos, Señor, y te pedimos con todos mis hermanos, conociendo esto, Señor, que la iglesia reunida ora perseverante, no con un corazón incrédulo, sino con un corazón de fe que confíe en tus promesas, que confíe en tu soberanía, que confíe en que esto tú ya lo conocías y que tú preparas nuestros corazones. Y por último, Señor, sabemos que responderás. Siempre responderás las oraciones de tus hijos, Señor. No pedimos, Señor, que traigas juicio sobre aquellos que impiden que se conozca a Cristo, sino que te pedimos la conversión de sus corazones. Te pedimos misericordia por ellos, porque sabemos el final de ellos. El Salmo 1 dice que Dios conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, el camino que siguen los malos, los llevará a perecer. Porque sabemos su triste final y sus vanos intentos por detener tu evangelio. Por ellos te rogamos y también por nosotros, para que nos muevas, desplaces todo temor de nuestro corazón, toda timidez, todas excusas que ponemos quizá para no predicar tu palabra. Somos débiles, Señor, pero en ti somos fuertes. Llena nuestro corazón de tu palabra y de tu Espíritu Santo, de manera que la iglesia tiemble de reverencia ante Dios en sus corazones, de manera que la iglesia crezca y sus corazones sean avivados y respondan a ese llamado de servicio a tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.